Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, ya vamos a dar inicio a este espacio de las Cluster Tech Call. Bueno, hoy es sobre fusiones, adquisiciones y levantamientos de capital. Bueno, antes que nada agradecer a nuestro socio Deloitte y bueno, a LICDA, que a través de la especialización de finanzas, bueno, nos acercaron esta propuesta que nos va a estar acompañando hoy Sebastián Tapia y Marcos Bazán. Así que simplemente un minuto más, voy a dar algunas pautas. La propuesta es que mientras Sebastián y Marcos hagan su presentación, nos pueden dejar en el chat las inquietudes que vayan surgiendo en el transcurso de las presentaciones, y hacia el final de la charla daremos espacio para responder a las preguntas que nos dejen en el chat y el resto que quieran hacer en el momento, abriendo los micrófonos, ¿sí? Sí, también les pedimos que durante la exposición traten de mantener los micrófonos en silencio, ¿sí? Seba, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, bienvenido, todo tuyo, un espacio. Bueno, muchas gracias. Ahí voy a compartir la pantalla y arrancar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta Tech Call. En primer lugar, agradecer al Cluster Tecnológico de Córdoba y a LICDA por invitarnos a participar de esta nueva edición de los Tech Calls. En primer lugar, bueno, me presento, mi nombre es Sebastián Tapia, soy gerente senior de finanzas corporativas de Deloitte, y también, como explicaba recién Lore, soy director de la especialización en dirección de finanzas de LICDA, Escuela de Negocios de la Universidad Católica, ¿no? En este caso en particular me acompaña Marcos, que debe estar por ahí, que no lo veo ahora, pero ya lo vamos a ver seguido porque le voy a hacer muchas preguntas, así le podemos sacar bien el jugo, ¿no? Marcos es socio principal de Deloitte en asesoría financiera para todo lo que es el Cono Sur. Posee más de 25 años de experiencia en todo lo que es finanzas corporativas y fusiones y adquisiciones, y ha participado en numerosas transacciones de diversas industrias del país y de Latinoamérica. Junto con Marcos y todo nuestro equipo de finanzas corporativas, en general asesoramos a empresas que están iniciando un proceso de fusiones y adquisiciones, o que están estructurando financiamiento o buscando inversores, ¿no? En particular, hoy vamos a conversar precisamente de eso, de todo lo que es el proceso de fusiones y adquisiciones como una alternativa cada vez más viable para la captación de inversores y levantamiento de capital para financiar el crecimiento de compañías, ¿bien? Cuando hablamos de financiamiento, nos estamos refiriendo no solo a lo que es emisión de títulos u obtención de préstamos tradicionales, sino también a lo que es incorporación de socios estratégicos o inversores financieros al capital de una compañía, ¿no? Y también de alguna forma de financiamiento híbrido entre lo que es capital puro y lo que es deuda pura, ¿bien? Bien, hoy un poco yendo a lo que es la agenda, nuestra intención es presentar los principales aspectos a tener en cuenta para llevar adelante un proceso de M&A, los principales cambios y tendencias que redefinen las estrategias de M&A en la actualidad, y bueno, y cuáles son las estrategias de M&A en nuestra nueva época que estamos viviendo de COVID y post-COVID que nunca llega, ¿no? Bien. Metiéndonos un poquito más en lo que es las alternativas de financiamiento que observamos. O sea, si analizamos, como ustedes pueden observar ahí en pantalla, si analizamos en términos generales las distintas formas de financiamiento que podemos observar en el mercado, tenemos básicamente
tres grandes grupos, en realidad dos grandes grupos y algunos intermedios. Por un lado, todo lo que es deuda financiera tradicional, ya sea a través de financiamiento tradicional, a través de bancos, o emisión de títulos de deuda, o lo que, en el otro extremo, lo que es incorporación de socios al capital de una compañía, ¿bien? También en el medio tenemos algunos métodos híbridos entre lo que es deuda y capital, como puede ser deuda mezzanine o lo que es deuda convertible, ¿bien? Como se observa en el gráfico que pueden ver en pantalla, desde el punto de vista del inversor, mientras mayor es el riesgo del instrumento financiero, mayor es el rendimiento requerido por el inversor, o visto desde el lado de la compañía, mayor es el costo de financiamiento que tiene la compañía que busca ese financiamiento, ¿no? En este sentido, también los niveles más bajos de riesgo para el inversor y por lo tanto de rendimiento para el inversor o de costo para la compañía los encontramos en lo que es deuda financiera tradicional. Y en segundo lugar, todo lo que es emisión de títulos de deuda. Mientras que los niveles más altos de rendimiento para el inversor o de costo para la compañía los encontramos en la incorporación de socios al capital, ¿bien? Muchas veces lo que nos pasa en la realidad es que encontramos proyectos interesantes que tienen una expectativa de crecimiento interesante, que para impulsar el crecimiento muchas veces necesitan financiamiento y no pueden acceder al mercado de créditos o no hay una fuente de financiamiento vía deuda normal porque implican un riesgo significativo para los inversores. En estos casos, la incorporación de un socio directo sería algo interesante, pero muchas veces puede implicar, debido a la instancia en que se encuentran estos proyectos, puede derivar a una evaluación muy baja que los accionistas de la compañía, por ahí los promotores o los founders, no estén dispuestos a convalidar, ¿no? En estos casos aparecen algunos mecanismos interesantes entre lo que es deuda y capital, como una especie de financiamiento híbrido, que lo podemos conocer como deuda convertible en capital, o en algunos casos deuda mezzanine, que esos mecanismos son interesantes para financiar compañías con alto potencial de crecimiento, o que pueden tener un flujo de fondo interesante, pero que no tienen un track record, una historia para sustentar o reducir ese nivel de riesgo. En general, estos casos comienzan con una deuda, con un costo razonable, pero con condiciones de pago favorables y atadas a un flujo, atadas al flujo de la compañía, con un plazo de pago de alrededor de 5 años. Que en este caso el inversor cobra una tasa y se le va devolviendo el capital o no, o se acuerda en función de distintos periodos de gracia para atarlos al flujo de fondos de la compañía. Pero el objetivo no es cobrar la deuda en sí, sino más que nada es impulsar el crecimiento de la compañía y ser socio en una posible salida ante una venta de la compañía, por ejemplo, y obtener un equity kicker o un upside o una TIR interesante, no de la deuda en sí, sino más bien de lo que es una posible venta o la incorporación de nuevos accionistas en una nueva ronda de inversión. Bien. Hola, buenas tardes, acá Marcos. Ahí Seba me había dicho que iba a preguntarme, me iba a matar a preguntas, pero le voy a primerizar y le voy a preguntar yo primero. Y un poco siguiendo lo que estaba hablando Seba sobre el tema de incorporación de socios, ahí vamos a preguntarle cuáles son los pasos. Bueno, acá ya lo está viendo en pantalla, pero a ver que nos describa los pasos, ¿sí? A ver el proceso ordenado cómo es. Bien, o sea, cuando en cualquiera de los casos que vimos recién, tanto de lo que es financiamiento vía deuda o vía búsqueda de inversores o en estos mecanismos híbridos, es conveniente seguir un procedimiento ordenado, como Marcos mencionaba, que es lo que vemos ahí en pantalla, que nos permita como compañía canalizar las inversiones de una forma eficiente y lo más conveniente posible. Normalmente este proceso consiste en 3 grandes etapas, que la vemos ahí en pantalla. Una es lo que es la preparación de la compañía, otro lo que es la búsqueda de inversores propiamente dicha, y otro lo que es la negociación y cierre de la transacción. Bien. La etapa de preparación, que son los primeros cuadros que ven de diagnóstico preliminar y evaluación de la compañía, básicamente lo que implica, como allí lo observan, es hacer un diagnóstico preliminar
pensar en la estrategia de crecimiento de la compañía, ¿no? Y de las formas de alcanzar ese crecimiento, ¿bien? Cuáles son las características de la industria y sobre todo entender ese crecimiento va a ser un crecimiento orgánico, va a ser un crecimiento inorgánico vía adquisición de compañías, y qué necesito de un inversor para poder llevar adelante esa estrategia de crecimiento, ese plan de negocio de la compañía. O sea, implica mirar hacia adentro un poco, repasar cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, repensar el plan de negocio de la compañía y repensar un poco la estrategia y entender cómo la inversión nos va a hacer sentido ese plan de inversión o ese plan de negocio de la compañía, ¿bien? Y cómo nos va a ayudar a sustentar esta nueva etapa de crecimiento. También dentro de la etapa de diagnóstico vemos que tenemos una etapa de evaluación. El secreto, lo voy a comprar directamente. No, yo lo puedo Bien, comprar Bueno. Ahí silenciamos y les recuerdo a todos, traten de silenciar sus micrófonos. Voy a comprar directamente, pensé que me estaba hablando ya de una adquisición de la compañía, pero bueno, estamos decididos. No, claro, pero bueno, qué interesante la temática. Ahora sí nos está hablando nosotros. Está bien. Muy bien. Bien, como les comentaba recién, la otra otro componente del etapa de diagnóstico implica absolutamente todo ahí de la compañía para tener parámetros razonables de negociación. O sea, hacemos una evaluación previa para tener un estado de situación, alinearnos en la evaluación y tener un marco para negociar, ¿bien? Después, yendo a lo que es la etapa de búsqueda de inversores, que es la segunda gran componente del proceso ordenado, implica principalmente hacer un screening de los posibles inversores, entender si vamos a ir por inversores financieros o estratégicos, si es en el caso de financiero, entender cuáles son los fondos que invierten en la industria, en el país, en el sector en el que estamos, cómo invierten, si es vía equity, si es de deuda convertible, o hacer un mapeo en general de los fondos que invierten en el sector y entender cuál hace más sentido nuestra estrategia. En el caso de lo que son fondos estratégicos, entender cuáles son las compañías del sector que podrían invertir en nuestra compañía, entender por qué y qué sinergias vemos que tienen nuestro negocio con el negocio de un socio estratégico, ¿no es cierto? Para entender cómo puede hacer sentido esa fusión y cómo se alinea nuestro plan de negocio, básicamente, ¿no? Una vez realizado ese screen, lo que hacemos es la selección de esos inversores a contactar y el mecanismo de financiamiento, y definimos el mecanismo de financiamiento que vamos a delinear para financiar nuestro plan de negocio. Una vez con eso definido... Eva, perdón, pero ahí justo mandaron una pregunta que me parece interesante para comentarla, digamos. Es tan interesante que te la dejo para que la comentes. A ver, ¿cuál es la pregunta? Es la evaluación. A ver, ¿cuáles son las metodologías de evaluación? Perfecto. Bien, las metodologías de evaluación, normalmente si nosotros queremos evaluar un activo, una empresa en particular, tenemos tres alternativas como principales, si se quiere, de evaluación, ¿bien? Una es entender que un activo vale o que una compañía vale por su capacidad de generar flujos de fondos futuros, ¿bien? Es decir, que para poder hacer una evaluación deberíamos proyectar los flujos de fondo de la compañía y descontarlos una tasa que refleje los riesgos de esa actividad, ¿bien? De esta manera podríamos llegar a un valor por la metodología que se conoce con el nombre de flujos de fondos descontados, ¿bien? Normalmente esta metodología la utilizamos para evaluar negocios en marcha, porque entendemos que el valor del negocio es superior al valor de los activos que lo componen, ¿bien? Para validar esa metodología de evaluación, muchas veces lo que hacemos es utilizar una metodología que se conoce con el nombre de evaluación por múltiplos de mercado o market approach, en la cual lo que se hace es, se determina, si es una empresa en marcha, algún parámetro de la actividad, que puede ser, por ejemplo, número de usuarios, nivel de utilidad operativa o EBITDA, nivel de ventas o revenue,
y buscar en el mercado transacciones de venta de compañías similares y entender qué relación hay entre el valor, entre el precio al cual se cerraron esas transacciones de venta y estos parámetros. Es decir, un valor de compañía por por cantidad de usuarios, un valor de compañía por venta, ¿bien? O por nivel de venta, o valor de compañía por nivel de venta, ¿bien? Y aplicar esos múltiplos a los factores que podamos observar en la compañía, es decir, la cantidad de usuarios que tenga la compañía, la cantidad de EBITDA que tenga la compañía, al revenue que haya obtenido la compañía, ¿bien? Para eso necesitamos tener, por un lado, compañías comparables, ¿bien? Y por otro lado, tener una historia en la compañía que estamos evaluando, de entender si el nivel de operación es el nivel de operación que se estima va a tener en el futuro, si es un nivel de EBITDA sostenible o no, para poder aplicarlo. Lo que nos sirve esta metodología de evaluación por múltiplos de mercado nos sirve para validar en ciertos casos la evaluación por flujo de fondos descontados. Y la tercera alternativa, que la dejé para el último porque es la que menos utilizamos en el caso de negocios en marcha, es la metodología de evaluación por el cost approach, que implica evaluar una compañía por el valor de mercado de los activos de la compañía individualmente considerados. Es decir, se toman los activos de la compañía, se evalúan en forma individual, se toman todos los pasivos, se evalúan en forma individual, y por suma de esos componentes se llega al valor de la compañía. Normalmente, esta última metodología haríamos un valor que es inferior al valor del negocio, porque no capta la capacidad de la compañía de generar flujos de fondos futuros. O sea, ¿cuándo es aplicable esta metodología? Y por ahí cuando tenemos una compañía que esté en una situación de distrés financiero, o cuando tenemos determinadas industrias en las cuales los activos tienen un valor de mercado superior al valor de los flujos de fondos, pero no es lo que usamos normalmente cuando estamos evaluando una empresa en marcha. Sí, ahí el tema, un poco la experiencia que marca, digamos, ¿no? La experiencia marca que estas tres metodologías, como estaba escribiendo Seba, como que deberían tender a converger, no es que una puede dar una y la otra no puede ser explicativa de la anterior, digamos, ¿no? Entonces, y un poco yendo a lo que es empresa de conocimiento, empresa de software o empresa de tecnología, acá empiezan a jugar algunos patrones o atributos específicos de la industria, como por ejemplo, si la empresa solamente es un software factory, o sea, con lo cual tiene horas hombre y vende horas hombre, con lo cual muchas veces se evalúa con una especie de múltiplos en función a su capacidad instalada. Si tiene licencias o licenciamiento, tiene posibilidades de generar flujo a través de royalties o de licenciamiento, bueno, se genera en función a la cantidad de contratos establecidos, tipo per cápitas. Otros, si son más productos que se venden y no son licencias, bueno, entonces se vende más como una empresa más tradicional en cuanto al resultado operativo. Todos de alguna manera tienen que empezar a converger entre el flujo de fondos, entre el múltiplo de mercado y entre el método del costo, el tercer método que decía Sebastián, que muchas veces lo utilizamos cuando tenemos identificados activos intangibles para determinar su costo también, digamos, ¿no? O sea, una industria clásica de metodología de costo es la industria inmobiliaria o la industria real estate, ¿no? Donde lo que vale es el ladrillo y no hay otra cosa que lo que es capaz de generar reventas es el ladrillo. Pero en algunos casos donde hay mucho intangible, también es bueno identificar aquellos intangibles, tipo marcas, tipo patentes, tipo know-how, tipo fuerza de ventas, contratos especiales, acuerdos de no competencia. Hay muchos activos intangibles que también hay que tener en cuenta en el marco de una evaluación para fines de una transacción, como para poner en blanco y negro aquellos agregados de valor que genera la empresa vendedora para el potencial comprador, ¿no? Totalmente. No sé si contestamos un poco la pregunta ahí de Ale. Bueno, ya nos dirá por el chat. Así es.
Ahí parece que hubo respuesta. Perdón, estaba silenciado. Perfecto, sí, súper respondida. Millón de gracias. No, por favor. Ahí suma la duda de Luciano, ¿algún lugar de referencia para ver comparación con otras compañías y poder usar el mecanismo de múltiplos? Ahí, el tema de los múltiplos, tenés dos grandes mundos para trabajar. Uno es el múltiplo de las empresas públicas o listadas en bolsas de mercado, a sabiendas que por ahí el mercado de capitales local no es tan amplio, digamos, generalmente se buscan mercados mucho más desarrollados como el de Estados Unidos, tanto el primario como el Stock Exchange, como el Nasdaq, así primarios y secundarios, o mercados de Londres, mercados europeos, o qué sé yo, no sé, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, lo que es minería, se busca más transacciones en los mercados de Toronto y Australia, como da un ejemplo de que no es solamente Estados Unidos, ¿no? Eso es información pública que puedes encontrar en Yahoo Finance, Bloomberg, lo que sea, digamos, ¿no? Ahora, si vos estás buscando transacciones de ventas o de transacciones de M&A, digamos, eso es un poquito más difícil y no es algo público, tenés que buscar muchas veces en diarios, o hay bases de datos privadas que se compran, digamos, ¿no? Algunas de las cuales nosotros tenemos acceso, pero no es que son las únicas, hay muchas más en el mundo, digamos, que recopilan y van buscando recopilar bases de datos confiables sobre múltiplos de transacciones, digamos, ¿no? Perfecto, gracias. No, por favor. Así es. Bien, y básicamente, volviendo al proceso de M&A en lo que es en la búsqueda de inversiones, una vez hecho el screening que estamos conversando recién, lo que hacemos es un primer contacto, que lógicamente es un primer contacto innominado a través de un documento reducido que se suele llamar teaser o one pager, en el cual se presenta en términos muy generales el proyecto de inversión, la compañía o lo que se le propone al inversor, sin dar datos confidenciales o, por ejemplo, nombre de la compañía, a los efectos de entender si hay algún tipo de interés. De captarse ese interés, de tener respuesta positiva de los inversores, ya ahí sí se avanza entregando más información, pero previamente, obviamente, hay que firmar un acuerdo de confidencialidad como para pasar esa siguiente etapa, ¿no? Es importante en todo este proceso establecer plazos que nos vayan guiando y poniendo un poco tanto a nosotros como buscadores de financiamiento como a los inversores en una línea de tiempo ordenada a los efectos de poder cumplir con los objetivos, ¿no? En esos plazos, normalmente lo más importante siempre son los plazos para recibir las ofertas, es decir, hasta cuánto tiempo tiene una compañía para analizar la información, un inversor para analizar la información que le damos, para hacernos una oferta, ¿bien? Una vez que se reciben esas ofertas, ya entramos en una etapa de negociación, donde si tenemos la suerte de recibir más de una oferta, evaluaremos trataremos de buscar la forma de homogeneizar esas ofertas, de analizarlas, y a los efectos de entender, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto estratégico para la compañía, cuál es la que mejor cierra y hace sentido para financiar un proyecto, ¿bien? O para asociarse, para buscar un determinado socio para la compañía. Una vez validada esa oferta, normalmente lo que surge es el inversor dice, ok, vos me presentaste toda esta información, bueno, ahora necesito analizarla, necesito revisar que todo lo que me presentaste en el documento extenso, en el infomemo, en particular, sea razonable, represente la realidad económica de la compañía, represente el plan de negocios y sea realizable. Entonces, una vez que revisan toda esa información en lo que se llama due diligence, ya los inversores están en condiciones de poner una oferta definitiva para encaminar un posible cierre de la transacción si hay acuerdo, lo cual ahí se abre una instancia de constante oferta, negociaciones, hasta llegar a un acuerdo y un cierre de la transacción que se materializa en un contrato de compra-venta de acciones, básicamente. ¿Bien? Perdón, acá un poco en base también a nuestra experiencia, dentro de todas las etapas que fue describiendo Seba, lo que llamamos como negociación de carta de entendimiento es una de las fundamentales,
más que nada porque ahí nos ponemos de acuerdo con las partes, ¿no? O sea, tanto compradores como vendedores, en todos los puntos del negocio, ¿no? Que nosotros, cada uno de nosotros queremos lograr. Y si si la salteamos, generalmente queda para el vendedor, usualmente, y si no se cierra la transacción, queda el sinsabor de haber dado mucho esfuerzo de tiempo interno o haber brindado mucha información por ahí privada o confidencial, para nada. Y del lado del comprador también es como mucho tiempo, esfuerzo, analizando, evaluando la potencial adquisición o la potencial inversión sin haber concretado exitosamente nada. Y para evitar ese sinsabor es generalmente donde hacemos mucho hincapié en esta negociación de la carta de entendimiento, digamos, ¿no? Después, sí, una vez negociado, acordado los principales términos, estamos todos de acuerdo, sabemos que tenemos un camino en común, ahí sí vamos al due diligence para abrir más información, confirmar algunos datos que todo comprador necesita confirmar para saber cuáles son los riesgos que va a tener el negocio, porque es un negocio a riesgo como todos, y después sí cerrar la transacción. Pero el tema de la carta de entendimiento y esta negociación de la primera oferta es fundamental para cualquier éxito de una transacción. Totalmente. Justo Marco se me anticipó a la pregunta que iba a hacerle, principalmente cuáles son esos documentos, algunos son legales y otros son más bien para ordenar ese proceso, cuáles son los principales documentos que intervienen en todo este caminito que estuve comentando recién, ¿no? Todo este proceso. Todo empieza con un acuerdo de confidencialidad, digamos, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿sí? En donde ponemos en blanco y negro que la responsabilidad de que se está brindando, se está intercambiando información confidencial, y la responsabilidad de las partes es mantener una potencial transacción en confidencia para que no salga en todos lados, porque la verdad, si no, cambia mucho los atributos que podría tener cualquier valuación para el vendedor o cualquier inversión por parte del comprador, ¿no? Entonces, un pilar legal fundamental es el acuerdo de confidencialidad. El segundo es, desde el lado del oferente, es emitir una carta oferta que puede ser en formato manifestación de interés, carta de intención, oferta no vinculante. Hay muchos formatos, no hay un modelo estándar, digamos, ¿sí? Carta de entendimiento, como ahí recién preguntaban en el chat, hay distintos formatos legales de una carta, donde lo principal es que tiene que quedar claro que lo que prima es lo comercial y no tanto lo legal. Lo legal va a primar más en el cierre de la transacción, pero acá es dejar por escrito todos los acuerdos comerciales y algunas cuestiones de orden y de forma como para ordenar el cierre de la transacción, ¿sí? Pero acá lo principal son todos los aspectos comerciales que tienen que ponerse de acuerdo. Como usualmente es no vinculante, en el sentido que ninguna de las partes se está comprometiendo a cerrar la transacción, simplemente se están acordando caminos en común para hacer el due diligence, o sea, lo que es la revisión confirmatoria de los datos financieros y operacionales, hacer un proceso de negociación ordenado con vistas a un cierre. Entonces no es vinculante y se puede deshacer ese entendimiento. Pero llegar a ese punto es que, por el lado del vendedor, es que hizo también su propio due diligence de los potenciales compradores y sabe que está negociando con contrapartes de buena fe y que están buscando un orden en llegar a una negociación exitosa, digamos, ¿no? Después, el tercer gran documento es, que puede ser varios, no necesariamente puede ser uno, es el contrato de compraventa o financiamiento, que puede tener forma de compraventa de acciones, compraventa de activos, financiamiento de algún activo, financiamiento directamente plano. Bueno, hay distintas formas de lo que es el contrato de cierre de la transacción, pero suponiendo que estamos hablando de una compraventa de acciones, es un contrato donde hay lo que se llama términos y garantías de ambas partes,
donde están diciendo que lo que se está transfiriendo y lo que está recibiendo de un lado y lo que se está cediendo del otro está principalmente de buena fe y que todas las partes tienen pleno conocimiento de los riesgos asociados a la transacción. A partir de ahí es como que se tiene distintas formas, distintas detalles que hay que tener en cuenta como para que el comprador no asuma más riesgo de lo necesario y el vendedor se libere de cualquier riesgo futuro del potencial comprador, digamos, también, ¿no? Bien. Metiéndonos ya en lo que es una de las etapas. Perdón, ahí, Sí. yo soy el encargado de leer los chats, perdón. Dale, perfecto. Compromiso previo de fusión, puede ser que sí, puede ser que no. No necesariamente. O sea, fusión es porque hay dos empresas que en términos de ley de sociedades comerciales van a terminar siendo una sola, digamos, ¿no? Esa es la fusión, ¿sí? Carta de entendimiento puede ser eso o puede ser otro aspecto, es entendimiento de hacer un negocio conjunto, entendimiento de hacer aportes para concretar algo nuevo. Es un poquito más amplio de carta de entendimiento. Carta de entendimiento también puede ser que yo quiero comprar tu participación accionaria y para eso yo voy a hacer los siguientes pasos y voy a pagarte tanto. Bueno, eso también es una forma de carta de entendimiento. El compromiso previo de fusión es más siguiendo la ley de sociedades comerciales, en donde se establecen como ciertos pasos, más que nada para que la fusión tenga trascendencia ante terceros, digamos, ¿no? Claro. Bien, ya metiéndonos un poco en lo que son las etapas que vimos recién. ¿Cuáles son los aspectos que vos considerás, Marcos, más relevantes en la etapa de preparación y diagnóstico de la compañía? O sea, ¿qué debemos preguntarnos internamente antes de iniciar un proceso de M&A y qué cuestiones debemos tener en cuenta para estar preparados? Acá la gran pregunta, y está puesta ahí, es ¿por qué quiero vender? ¿Sí? ¿Qué estoy buscando, digamos, ¿no? O sea, si realmente tengo claro qué voy a hacer con el dinero, o con el financiamiento, con el fondeo, o con el monto invertido, cuál va a ser un poco la aplicación de ese monto, digamos, ¿no? Esa es la punta del ovillo de cualquier transacción, tener claridad en ese aspecto. Usualmente lo que estamos viendo en lo que son empresas de conocimiento, donde están muchas en una etapa de expansión y crecimiento, lo que están necesitando es capital a ser invertido, más que nada para fortalecer la estructura de capital y poder ejecutar su plan de negocios con más celeridad, con más rapidez, con una pendiente más positiva a lo que estaban llevando a cabo. Entonces, muchas veces esa aplicación va a la gestión comercial, va a fortalecer equipos, va a comprar determinados activos, todos en vistas a poder crecer mucho más rápido, como si fuese, en lugar de estar yo accionista actual o accionistas actuales, con el capital ya invertido, tratando de reinvertir las utilidades que me genere la propia operación, ¿no? Acá viene el tema de saber si eso realmente es así, bueno, dejarlo totalmente explicado, y si realmente estoy buscando para salir del negocio, porque yo quiero lo que se llama en la jerga en inglés el cash out, digamos, ¿no? Quiero al menos una parte llevarme a mi bolsillo, también tener claridad que eso es importante, porque depende mucho si yo quiero hacer esa estrategia, que es totalmente válida, va a definir también con quiénes o qué potenciales inversores voy a estar conversando, ¿no? Eso también es importante para aclarar. Está claro. Y eso es algo que muchas veces nos ha pasado, de que en rondas de inversión por ahí no todos tienen esa claridad, o al menos por ahí no tienen la claridad para transmitirlo. Por lo tanto, está bien también cuando nos vamos a presentar en rondas de inversión, no solamente tenerlo claro, sino también tener claridad para la transmisión del mensaje. Y tampoco ponernos colorados, por ejemplo, como para plantear un cash out, que es algo entendible en las sucesivas rondas de inversión, ¿no?
siguiendo con lo que son las distintas etapas, bueno, en lo que es la evaluación, ¿no? ¿Por qué considerás importante hacer un ensayo previo de valor y cuáles son los aspectos por ahí más relevantes a la hora de realizar una evaluación en un contexto de una transacción? Por ahí puede ser distinto en otros contextos. Sí, acá, a ver, lo importante es, en el caso del proceso de evaluación, es que esa evaluación sea vista como el potencial inversor, o sea, ponerse al lado del potencial inversor. Es muy fácil enamorarse de la propia empresa, es muy fácil emocionarse de la propia empresa, más si somos accionistas o socios fundadores, ¿sí? Pero muchas veces esas emociones en el terreno de las fusiones y adquisiciones generalmente no son repagadas, ¿sí? O si son repagadas a un valor distinto a la expectativa que tiene el socio o los socios fundadores o vendedores, digamos, ¿no? Entonces, el proceso de evaluación tiene que tener la claridad de que estamos analizando todos los atributos y todas las fortalezas y todas las debilidades también que un potencial inversor estaría evaluando para hacer su evaluación de negocio. Ese manto de realidad que por ahí muchas veces surge a través de una evaluación de negocio, sirve para definir la estrategia futura de con quiénes vamos a estar hablando por un lado y qué oportunidades y fortalezas tengo que mostrar rápidamente y qué riesgos o qué debilidades tengo que identificar para poder generar planes de mitigación, digamos, ¿no? O sea, acá no es una cuestión de tapar el sol con las manos, simplemente es tener claridad de cuáles son las debilidades que tiene la propia compañía y por ende tener planes de mitigación para, cuando sean oportunos, poder conversarlos con la otra contraparte y poder llevarlos adelante sin que impacte negativamente en el valor, digamos, ¿no? Está clarísimo. Y eso que plantea Marcos es súper necesario hacerlo con anterioridad, precisamente para sacar todas esas emociones y darle un marco a la negociación, y aparte cuando tenemos varios accionistas también para alinear un poco las expectativas de los accionistas antes de salir a mercado. Y acá, bueno, a esta altura del año pasado siempre estaba en la evaluación pre-COVID o post-COVID, digamos, ¿no? Eso es un claro ejemplo de evaluaciones en donde yo, inversor, estoy viendo el hoy, estoy parado en el hoy, y por ahí muchas veces el vendedor estaba parado antes de que surgiera la pandemia y todo su impacto, ¿sí? Hoy el punto está en que es importante mostrar qué sucedió durante la pandemia y cómo cada uno de los negocios, cada uno de los productos y servicios pudo salir robustecido o pudo salir menos impactado negativamente con respecto al COVID. Y esos son puntos también a tener en cuenta a la luz de la evaluación del negocio, digamos, ¿no? Está clarísimo. Y en lo que respecta, ahí en la pantalla tenemos el tercer punto, que es lo que es la parte ya final del proceso, que sería la negociación. Una vez que tenemos oferta sobre la mesa, ¿cuáles serían los aspectos por ahí más relevantes en materia de negociación? O, si querés, cómo se acercan cómo pueden acercarse por ahí las puntas cuando entendemos que hay sinergia entre las partes y que por ahí son detalles que hacen que no se pueda cerrar por cuestiones económicas o por aspectos referidos a cuestiones que no hacen del todo al negocio o el potencial que puede tener la sinergia entre inversor y compañía, ¿no? Sí, hay muchas veces la forma de cubrir esa brecha es establecer hitos futuros. Máxime si yo como socio vendedor continúo en la compañía, es como establecer determinados hitos futuros en donde se establecen ya al momento del cierre de la transacción como cierres sucesivos posteriores, ¿no? En donde se van pagando incrementos de precio, incrementos de valor en función a lograr, no sé,
determinado cuota de ventas, determinada monto de resultados, determinada cantidad de personal. Bueno, hay lo que sea, o el cumplimiento de algún producto que está justo en proceso de investigación y desarrollo, pero que hoy no tiene flujo, pero que justo le faltan 5 meses y estoy pidiendo el dinero como para solventar los últimos meses del tramo de investigación para lanzarlo al mercado. Bueno, hay distintos hitos que se pueden establecer de antemano, que pueden cubrir esa brecha entre el precio actual y el precio futuro, con esquemas ya establecidos contractualmente, que usualmente se denominan earn-out, ¿no? Que es valores futuros que sean pagados en el futuro en función a flujos de fondos que hoy son difíciles de evaluar o confirmar, pero que si la gestión actual sigue manteniéndose y lo puede lograr, es merecedora de esa plusvalía, digamos, ¿no? Está clarísimo. Bien. Bueno, metiéndonos un poquito más en lo que son los principales aspectos a tener en cuenta para llevar adelante un proceso de M&A, un poco lo que es diagnóstico preliminar, ya lo conversamos recién, pero dentro del diagnóstico preliminar, algo que es relevante, digamos, tener en cuenta y que es importante en la etapa de preparación es analizar 3 aspectos relevantes que luego surgirán con seguridad por ahí negociaciones post-due diligence que nos haga el posible inversor, ¿bien? Esos factores son, primero, entender cuál es el EBITDA o la utilidad normalizada de la compañía, bien, entender cuáles son las contingencias que tenemos, ya sea cuantificadas o no cuantificadas, y entender cuál es el capital de trabajo normal que necesita la compañía para operar, porque esos factores van a ser fundamentales en lo que respecta a posibles ajustes de precio que surgen, ¿bien? En cuanto a las contingencias en particular, lo importante es entender cómo impactan en la de inversores y si puede llegar a ser un deal breaker en una negociación, ¿no? Que eso también va a depender del tipo de contingencia que sea y también de el inversor que esté incorporándose a la compañía, ¿no? También entender cómo impactan en la evaluación de la empresa, es decir, si puede generar una caída significativa de precio o si en algún caso podría ser considerada como una posibilidad de constituir un depósito en garantía o escrow como para hacer frente a esas contingencias, reservando una parte del precio hasta que se solucionen o prescriban esas contingencias, ¿bien? Después, con respecto al EBITDA, perdón, un poco para complementar. El hecho que existan contingencias no necesariamente es porque las políticas actuales de la empresa vendedora están haciendo cosas malas, digamos, ¿no? Están haciendo dolo o fraude, digamos. Contingencias pueden ser por cuestiones de interpretación o cuestiones de alguna cuestión, no necesariamente fiscal, puede ser operacional, puede ser cambios de regulación de algún tema, y eso puede generar una contingencia, pero que no está vista, digamos, ¿no? Eso es más que nada para aclarar, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, muchas veces para que uno siente que no tiene contingencia en su compañía, pero quizás desde la visión de alguien independiente pueden llegar a detectar contingencias que no se tenían previstas, digamos, y lo que puede ayudar eso es, en una etapa previa, a tenernos en cuenta, entender cómo va a impactar en la negociación y también cómo mitigar, cómo iniciar un plan de mitigación como para solucionarlas como alternativa, ¿no? Sí, algo, no sé, algo siempre que no es que pasan todas las veces, pero es bastante común, es aplicar mal convenio multilateral en la que es la liquidación de ingresos brutos, digamos, ¿no? O sea, cuestiones así que están mal usando una alícuota porque no se actualizó, o por H o por Z, no es porque estaba adrede esa definición. Y eso genera una contingencia, pero bueno, eso usualmente
se revisa cuando hay un proceso de confirmación de algunas políticas en el marco de una transacción, pero si no surge a través de una inspección, por ejemplo, de alguna autoridad fiscal, usualmente no se da cuenta la propia empresa. Bueno, esos son los ejemplos de contingencias que estamos hablando, ¿no? Y, el otro aspecto que había comentado recién es sobre la EBITDA, o sea, es importante entender si existen ingresos o activos, unidades de negocio que podrían discontinuarse, por ejemplo, y que no deberían ser incluidos como una EBITDA de la sociedad, porque se espera que no continúen generando flujos de fondos para adelante, y por lo tanto eso va a tener un impacto seguramente en la evaluación, ¿bien? O si existen costos que podrían incrementarse significativamente, eso también deberíamos considerarlo a los efectos de determinar un EBITDA normalizado, que probablemente el inversor lo va a hacer con sus asesores y sus equipos de trabajo, ¿no? Después, también hay cuestiones que pueden impactar en el EBITDA, por ejemplo, la firma de algún contrato significativo, que los números fiscales del año anterior no estén, pero que sean contratos a largo plazo, de funcionamiento, de suscripciones y demás, que nos aseguren un rendimiento, una utilidad recurrente para adelante. Bueno, saber cómo eso impacta y cómo ponerlo sobre la mesa de negociación también, ¿no? En lo que respecta a lo que es acá es importante en lo que es el EBITDA normalizado, es muy importante el tema del reconocimiento de los ingresos, ¿sí? Es un tema fundamental en esta industria de cómo reconozco los ingresos y cuáles son los ingresos que corresponden para un periodo, un ejercicio económico, y cuáles corresponden para otro. Eso es lo clave en la industria de empresa de conocimiento, y eso es lo que cualquier inversor va a evaluar para determinar un EBITDA normalizado, digamos, ¿no? Totalmente, eso es un tema recurrente en el sentido de que muchas veces nos manejamos por la facturación, muchas veces la facturación no refleja el revenue o el ingreso de vengado propiamente dicho, sino que muchas veces hace que en un año tengamos un pico de ingresos, al otro año menos y demás, cuando vos ves el ingreso de vengado normalmente, reconociendo conforme la norma contable los ingresos, vemos que en realidad los ingresos son más estables y los márgenes son más estables, lo cual también eso da mayor claridad al inversor a la hora de analizar la información que nosotros le pasemos. Y respecto al capital de trabajo, es importante entender cuál es el nivel de capital de trabajo que necesitamos para operar normalmente, ya que los inversores lo que van a hacer al momento de ingresar a la compañía es entender si ese capital de trabajo existe al momento de tomar posesión. En el caso de que haya insuficiencia de capital de trabajo, bueno, eso va a tener un impacto también en el precio. Bien. Con respecto a los tipos de inversores a contactar, ¿qué tipos de inversores podemos tener en un proceso y cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar entre los distintos tipos de inversores y cómo influye eso en nuestra estrategia de selección y contacto? ¿Me preguntaste a mí o lo vas a decir? Ah, no, te pregunté a vos porque venías muy bien. Yo pensé que ibas a hablar vos, por eso. A ver, nosotros acá en la presentación ven como definidos como dos tipos de inversores, lo que llamamos estratégicos o financieros. El estratégico es un par de la empresa, ¿sí? Alguien que está gestionando dentro de la misma industria o no dentro de la misma industria, pero gestiona una compañía. En cambio, un inversor financiero es aquel que gestiona activos financieros a ser invertidos en lo que sea, en industrias, en lo que sea, ¿no? Entonces, claramente, un inversor u otro es, en común, tienen que van a comprar, por ejemplo, la participación accionaria, pero la forma de evaluar, la forma de analizar, la forma de ordenar su propio proceso de fusiones y adquisiciones usualmente es distinto, ¿no? El inversor estratégico lo que busca es generalmente algo que sea más de largo plazo, ¿sí? No es que está pensando en una
en salir del negocio en X cantidad de tiempo, ¿sí? Como puede ser un inversor financiero, con lo cual generalmente su forma de evaluar y el resultado de evaluación tienden a ser más de largo plazo, con lo cual evalúan potenciales sinergias, potenciales formas de trabajo conjunto, que eso lo tratan de reflejar a través de un flujo de fondos descontados. En cambio, el inversor financiero lo que busca es una rentabilidad a ese activo financiero bajo administración, con lo cual busca un proceso de evaluación más rápido y generalmente con vistas a obtener una rentabilidad, no solo por el dividendo o tasa de interés que reciba, sino también por la propia salida de la inversión en un X plazo, digamos, ¿no? Generalmente 5 años, ¿no? Esa es su forma de evaluar, es una TIR, digamos, ¿no? En cambio, un inversor estratégico, la forma de evaluar es el valor agregado que le genera al negocio, a su negocio en su conjunto, digamos, ¿no? Y entonces, en el caso del management, acá lo importante es que el inversor financiero va a depender sí o sí de un management que ya existe. En cambio, el inversor estratégico puede mantenerlo o no, y eso es lo que se defina algunas cuestiones de sinergia para realizar, ¿no? Y en ese sentido siempre es importante, cuando hacemos la selección también de dónde buscar los inversores, es importante conocer y comprender, o sea, qué aporta a nuestro negocio como un modelo socioestratégico. Va a fijar mucho en la sinergia, como comentaba Marcos recién. Después, entender cuáles podrían ser esas sinergias y poder también estar atento a la hora de negociar para poder entender cómo eso impacta en la apreciación del valor que puede llegar a ser un inversor estratégico, ¿no? También en ese sentido, a la hora de la búsqueda de los inversores, es importante entender y preguntarnos si la sinergia que vamos a tener de la incorporación de un inversor viene por el lado de, por ejemplo, acceso a nuevos mercados, o si viene por el lado de acceso a determinados tipos de activos estratégicos, a know-how, a disponibilidad de equipos calificados para tenerlos en forma instantánea y hacer frente a una demanda creciente que podamos tener en la industria o en nuestra compañía en particular. También entender si esa sinergia puede venir por el lado de una integración vertical o horizontal, que permita también captar un mayor market share o atacar a otros mercados desarrollados. Todas esas cuestiones es importante tenerlas en cuenta, comprenderlas, ya que nos va a ayudar para definir cuál es la estrategia de búsqueda de inversores que vamos a tener y la forma en que vamos a presentar la información a los distintos inversores. ¿Bien? Bien. En lo que respecta a la valoración que pueden hacer los inversores de distintas cuestiones relativas a una compañía, es lo que pueden observar aquí en pantalla. O sea, es primero lo que planteaba Marcos al principio de la conversación, ¿no? Tener los objetivos claros como empresarios o sponsor de un proyecto en particular, tenerlo claro, el saber explicar para qué necesito la inversión y qué ofrezco a cambio, también eso es fundamental, ya que muchas veces, como comentamos recién, no se tienen claro o no se sabe más bien explicarlo con claridad. Bien. Entender cuál es el potencial del negocio y cómo eso está plasmado en el negocio. Tiene que haber una congruencia entre el storytelling del emprendedor, lo que muestran los números del pasado y lo que muestra el plan de negocio, ¿bien? Y entender cómo llegar a ese deseo, ese objetivo, a ese plan que uno plantea en números. Bueno, cuál es la lógica, el racional que tiene, y ese racional tiene que estar sustentado no solamente en supuestos de la compañía, sino también en supuestos que estén sustentados por la evolución que se espera para el mercado en particular en el que opera la compañía. ¿bien?
También otro tema fundamental es mostrar bien los skills del equipo directivo, del equipo gerencial de la compañía, que eso también es muy valorado, y en el caso de la industria tecnológica mucho más aún, y creo que aquí en Argentina tenemos un potencial interesante en ese sentido, que también hay que saber mostrarlo y valorarlo y plantearlo en una negociación, ¿no? Por otro lado, otro aspecto relevante es si tenemos ingresos recurrentes. Bueno, eso es otro aspecto que valoran los inversores, porque te da una percepción de menor riesgo ante la existencia de suscripciones recurrentes, ingresos, clientes que permanecen en el tiempo. Eso da una mayor seguridad a la fortaleza del flujo de fondos que ofrezca la compañía. ¿Bien? Sí, me preguntaras cosas que Seba, ¿no? Me preguntaste, si tuviera que ordenar, darle un orden a esto, cuál sería el primero, cuál tenía más relevancia, a sabiendas de que todos son relevantes, ¿no? Lo que están puestos acá. Yo diría que el tema de la claridad hacia dónde vamos y por qué necesitamos inversores es lo más relevante, ¿sí? Y acá es también invitarlos a pensar en grande, por un lado, ¿sí? A que piensen en la escalabilidad, en la regionalidad, porque talento hay de sobra y potenciales negocios hay de sobra, pero si tenemos la claridad es que vamos a poder lograr esos objetivos, digamos, ¿no? Entonces, y eso es muchas veces lo que están buscando los inversores, es que los ayuden. El comprador está pidiendo ayuda al vendedor para darle más claridad o mejor claridad hacia dónde están yendo, digamos, ¿no? Muchas veces los negocios se cierran por ese lado, digamos, ¿no? Totalmente. Muchas veces los inversores ven en esa claridad de los objetivos el potencial de los mismos emprendedores, los mismos directivos, ¿cierto? No solamente invierten en el proyecto, sino también en quien los lleva adelante. Bien, y esta es una pregunta que siempre me gusta hacerle a Marcos. Yendo a lo que es, habíamos hablado de evaluación al principio del proceso de M&A. Ahora estamos llegando al final del proceso de M&A y ya llegamos a determinar un precio. ¿El valor necesariamente es igual que el precio o no lo es? Pero acá la Filmina ya está spoileando la respuesta, digamos, ¿no? Así que estamos... Pensé, en realidad tenía que haber puesto una... No, a ver, definiciones técnicas, digamos, por ahí hay algunos tecnicismos, ¿no? Precio y es distinto a valor, ¿sí? Valor es una cuantía monetaria de un activo o pasivo, lo que sea, un negocio, medido por la capacidad de generar flujo de fondos futuros, y considerando que tanto el comprador, el potencial comprador como el potencial vendedor tiene la misma información o la capacidad de entender la misma información para sacar el valor. Es un valor de mercado, digamos, ¿no? Algo más, llamémoslo, etéreo, digamos, ¿no? En cambio, el precio es la cantidad monetaria a la cual un potencial comprador está dispuesto a adquirir un determinado activo. Eso está sujeto a expectativas, sinergias, tiempos, temporalidades, necesidades. Entonces, siempre el precio es el resultado de una potencial negociación, digamos, ¿no? Así es, clarísimo. Y por eso también no necesariamente valor va a ser mayor que precio, ¿sí? Va a ser distinto, ¿sí? Puede que sea al revés incluso, ¿no? Claro, exactamente. En muchos casos, y hoy más que nada, estamos viendo que los precios son mayores a las valuaciones, digamos, ¿no? Porque se está pensando ya en una etapa post-COVID, en una etapa de recuperación. Entonces, si solamente nos basamos en los hechos históricos y el presente, el valor va a dar de una determinada manera, pero el precio, más que nada, si hay un inversor estratégico de por medio, el precio
usualmente está siendo mayor que el valor. Ujú. Y si llega a haber sinergias que por ahí no están contempladas en la evaluación, porque son sinergias específicas para un comprador en particular, obviamente eso puede llegar a generar un mayor precio que un valor determinado previamente sin considerar esas sinergias. Bien. Bueno, de esto un poco ya conversamos al principio, que como son los primeros los contactos con los inversores, el primer contacto es con un documento innominado para no afectar la confidencialidad, donde es como el pitch rápido para presentar el negocio y tantear si hay interés. Una vez que detectamos que hay interés, sí ya avanzamos a un acuerdo de confidencialidad, que lo explicó también muy bien Marcos al principio, y ahí sí le entregamos un documento más completo donde nos abrimos 100% como compañía y mostramos un poco cómo es el mercado en el que opera, hacia dónde apunta, cómo es los financials históricos, hacia dónde, cuál es el plan de negocio futuro de la compañía. O sea, nos abrimos muchísimo más, pero previo a la firma de un acuerdo de confidencialidad. ¿Bien? Y Seba, tengo una pregunta, así, te Sí. retruco, digamos, ¿no? Y el potencial inversor tiene que conocer a la empresa vendedora, tiene que Sí, haber un tiene que conocimiento previo o no, o puede ser algo sin que no se conozcan, digamos, terminar una transacción entre partes que nunca se habían conocido anteriormente. en algún momento llega ese conocimiento, que es lo que normalmente tenemos cuando hacemos los management presentation, pero al principio puede que no haya ese contacto, que sea puede ser vía asesores directamente, pero llega un momento en el cual es necesaria esa presentación del management para poder entender hacia dónde va y cuál es lo que está buscando la compañía en general. En el caso de rondas de inversión, ese contacto se da al principio. En otros casos, ese contacto se da previo a una etapa de due diligence, ya con aquellos inversores que se encuentren más avanzados en el proceso, ¿no? Pero es fundamental, sobre todo cuando va a haber una continuidad de los accionistas actuales que están buscando un socio que los ayude a avanzar en un plan de negocio, en un proyecto en particular. Ahí se tiene que dar ese afectio societático entre las partes, porque si no, no va a haber deal posible, ¿bien? Ahora bien, si estamos hablando de una venta del 100%, bueno, ahí puede que sea distinto, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, esto un poquito ya lo hablamos. Yendo un poco a lo que es la situación actual, un poco para consultarte, Marco, ¿cuáles son las tendencias que estamos observando en lo que es fusión y adquisiciones en general y en el país en particular, ¿no? Sí, ahí un poco lo que estamos viendo a nivel global es que lo que es fusión y adquisiciones están definiéndose como estrategias ofensivas y defensivas, ¿sí? Que mucho tienen que ver con dos grandes variables. Uno es cuál fue el impacto que tuve en esta situación de pandemia, ¿sí? Y por otro lado, cuál es la habilidad que yo tengo como para maniobrar y actuar en esta coyuntura o en esta nueva normalidad, digamos, ¿no? Y por ahí traigo a colación el ejemplo de un mercado desarrollado como es Estados Unidos o como es Europa, digamos, donde hoy lo que es el proceso de fusión y adquisiciones es un boom, ¿sí? Hoy hay muchísima liquidez, ¿sí? Producto de que se estuvo frenada las inversiones por X determinado momento, y muchas empresas están queriendo tomar ventajas, posiciones, concretar sinergias, concretar nuevos mercados, como para expandirse y aprovechar la situación. Que eso sería un típico ejemplo de lo que vemos acá como estrategias ofensivas, digamos, ¿no? Entre cambiarse o transformarse, digamos, ¿no?
Y por el otro lado, aquellos que sufrieron más el golpe, que son más en el tema defensivo, yo puedo seguir comprando, ¿sí? para resguardar mercados antes que me lo quite la competencia, o voy a comprar, o voy a vender también para salvar el valor, digamos, ¿no? O sea, acá entra mucho en juego cuáles son los distintos tipos de industrias y cómo fueron impactadas, ¿sí? Y un punto acá importante que surge en todos lados, y ustedes lo ven casi a diario, es el tema de la transformación digital, ¿no? La transformación digital feroz que se tuvo en los últimos meses, 18, 20 meses, se está potenciando más a través de fusiones y adquisiciones, en donde se están incorporando tecnologías, investigación y desarrollo, activos digitales, bueno, distintas estrategias o distintos portafolios como para prepararse para esta nueva normalidad, digamos. Está clarísimo. O sea, si tuvimos que dividir, como vemos en pantalla, entre estrategias defensivas y ofensivas, como decía Marco recién, lo defensivo está más relacionado con estrategias para aquellos que se vieron más golpeados y tuvieron un impacto más severo y tuvieron menos habilidad para responder a estos cambios. Lo que se está viendo son operaciones M&A para principalmente deshacerse de negocios que son core o de activos que no son esenciales para la operación, ¿bien? Y también buscan levantar capital para fortalecer todo lo que son la estructura de financiación. Dentro de ese mismo cuadrante, si se quiere, aquellos que tuvieron menor habilidad para actuar, pero que tuvieron un impacto leve de la coyuntura, lo que están buscando es algo que decía Marco recién, tratando de conservar mercados, conservar market share y tratar de usar el M&A como estrategia para conservar ese market share, ¿bien? Ahí pueden tener como oportunidad adquirir competidores que sí estén un poco más golpeados, o adquirir negocios no core para otras compañías que para ellos pueden ser core o significativos. Mientras que lo que es del lado derecho ser más ofensivo es precisamente lo que decía Marco recién, de tratar de buscar aquellas oportunidades para asociarse incluso con algunos socios que no sean tradicionales y abrir nuevas oportunidades buscando sinergias entre distintas industrias, ¿no? Que un poco es hacia donde vemos que se está haciendo la estrategia ahora. Si tuviéramos que ver hacia dónde apuntan las nuevas estrategias en fusiones, adquisiciones en el 2021, ¿qué podríamos decir? Y acá es, por eso, o sea, si vemos el cuadro ahí en el 2020 fueron la mayor parte defensivas. Hoy el tema de la estrategia defensiva quedó de lado para la estrategia ofensiva. Traigo de vuelta a colación un mercado desarrollado como es Estados Unidos, donde generalmente es donde un poco estas olas de financieras se mueven antes que en el resto del mundo, ¿sí? Hoy hay muchos vehículos, lo que se llama los SPACs, o Special Purpose Acquisition Companies, o vehicles, en donde salen a la bolsa como una especie de fondos de inversión, ¿sí? Salen a la bolsa, juntan 100, 200 millones de dólares con solamente el destino a adquirir empresas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es generar más valor a través de sinergias o a través de portafolios de compañías, más que desarrollarlos por uno mismo, digamos, ¿no? Eso también va a venir acá al resto del mundo, al mercado menos desarrollado como es el argentino. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es que hay se captura más valor a través de fusiones y adquisiciones que a través de el desarrollo gradual y orgánico de cada una de las compañías. Esto no implica que vamos a dejar de ver emprendedores y startups, no, todo lo contrario, es que lo que va a haber es que muchos de estos emprendedores, startups o empresas en crecimiento van a recibir un impulso mucho más rápido para crecer a través de estos mecanismos de fusiones y adquisiciones, digamos, ¿no? Lo importante acá es, de vuelta, es tener claridad de que yo puedo seguir creciendo
para poder meterme en esta ola de fusiones y adquisiciones, digamos, ¿no? Así es. Bueno, creo que nos hemos pasado un poquito de la hora del límite, pero no nos hemos aburrido y estamos abiertos a las preguntas que tengan. Bueno, creo que habla Calore. Por ahí muchos se fueron contestando en el transcurso, en esta charla que oficiaron y con el lector oficial de las preguntas del chat. No sé si alguien tiene alguna inquietud, quiere aprovechar estos minutitos que nos quedan para hacer una pregunta a Seba o a Marcos. Buenas, ¿Alexis? yo no preguntas, sino agradecer la charla súper completa y gracias por la buena onda y creo que respondieron casi todas las preguntas a medida que fueron surgiendo, así que mil gracias. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, paso a los parroquiales. Esta charla va a estar disponible a partir de mañana en el canal de YouTube del clúster y a los que se inscribieron se envía la presentación y el video. Y bueno, y reiterar el agradecimiento a Sebastián y a Marcos, bueno, que a través de Deloitte y del ICDA, bueno, nos pueden acompañar siempre con tanta agudeza y generosidad con los conocimientos. Así que bueno, mil gracias por eso. Un placer, gracias a ustedes. La verdad, lo disfrutamos mucho también. Bueno, mil gracias, nos vemos la próxima. Totalmente. Muchas gracias. La verdad, como siempre, un gusto. Gracias, Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chau. Chau, chau.